Ser padres no es una tarea sencilla, ¿verdad? Pero ¿se han puesto a pensar ustedes lo que afecta a los hijos cuando en medio de situaciones complicadas de adultos, de padres de familia, quedan ellos en ese campo de batalla, en esa lucha de poderes, en medio de esas discusiones, y que usted no sale con su papá porque anda con esa vieja y que por esa vieja nos dejó, y es que su mamá es una vieja loca y por eso, o sea, todo lo que puede hacer en un niño que se convierte en adolescente y luego en adulto, que arrastra toda su vida esos problemas que probablemente nosotros, sin darnos cuenta, estamos creando un caos en esa personita que ustedes tanto aman porque es su mayor tesoro. Así que vamos a ahondar en este tema y vamos a ayudarles, señores padres de familia, que salgan adelante frente a esas situaciones adversas que nos presenta la vida todos los días. Así que quién mejor que tener aquí esta excelente compañía. Muchas gracias por estar con nosotros. La abogada Eslava Hernández, gracias por acompañarnos. Buenos días, muy buenos días. Gracias. Y el psicólogo Rafael Ramos. Encantado. Un placer tenerlos acá en nuestra casa. Rafa, ¿qué tan difícil es para un niño quedar en medio de ese campo de batalla, de esa discusión de sus padres, que es una lucha de poderes en muchos casos? Mira, yo creo que la palabra es la correcta, fatal. Cuando uno, de una u otra forma, y tal vez hablábamos fuera del micrófono, si quitamos, cuando haya condiciones legales que justifiquen que el niño o la niña no esté a la par de el papá o la mamá, perfecto. Pero fuera de ahí es terrible porque yo puedo, si quiero, odiar a mi expareja, pero eso no me da derecho de afectar el tiempo de mis hijos, con su padre o con su madre, ni su espacio, ni su comunicación, ni su afecto. ¿Por qué es fatal? Porque se rompe un vínculo. Bueno, ya lo dirá Lava mejor que yo. Se violenta un conjunto importante de derechos. Se atrofia un modelo de integración afectiva. ¿A qué me refiero? El papá y la mamá, ambos en la interacción, le aportamos a nuestros hijos formas de ser, formas de pensar que intervienen más adelante en su desarrollo emocional, en el desarrollo de sus conductas, de sus hábitos. Entonces, ¿qué es lo grave de esto? Que a partir del enojo, tal vez como lo estabas planteando, sí, yo me fui por la puerta pequeña porque le hice mucho daño a mi expareja y me merezco el odio, el rencor y que hablen cosas horribles de mí, pero no frente a mis hijos, porque acordémonos que la figura del padre y la figura de la madre tienen tres propósitos en la vida. Uno, brindar seguridad emocional, generar nutrición afectiva y generar el primer ámbito de socialización en el que un ser humano recibe, ¿verdad?, todas o se desarrollan sus capacidades y sus fortalezas para la vida. Entonces imaginemos una madre hablando pestes del padre o al revés. Entonces vamos a crecer de pronto con patrones distorsionados sobre la feminidad, sobre la masculinidad. Un niño que es constantemente decirle a la loca de tu mano, decirle al borracho de tu tata, decirle al mujeriego, la mujer que le dice, contame, y él le da la mano. Y él la besa, ¿y qué te hace? O sea, el niño no es mensajero. Y yo creo que hoy me encantó el tema de la entrevista porque yo me pongo en los zapatos de todo el mundo y claro que uno tiene aquí el hígado pulverizado y uno quiere despotricar, pero en la imprudencia, en la insensatez, afectamos a nuestros hijos por un tema que es de adultos, que debe resolverse de adultos y bueno, se puede buscar terapia, ir a consejería, hacer oración, lo que sea. Pero aquí vamos a ir desgranando cada una de esas posibilidades, Rafa. Y ahora, Eslava, ¿qué tan común se vuelve esto que el papá habla y que dice, no, es que él habla mal de mí, es que ella habla mal de mí? Ese tipo de confrontación a nivel, ¿verdad?, de abogados. Sí, claro, muy importante. Aquí lo que se da es el síndrome del padre ausente, que entonces la mamá o el papá, los que tengan en ese momento la guardacrianza, pues se dedican a hablarle mal del padre. Entonces, ¿qué es lo que están dando? Dándole al niño un síndrome que el niño cuando ve al papá, que casi en la mayoría de los casos es que la mamá tiene la guardacrianza y es el papá el que tiene ese régimen de visitas, entonces el niño cuando llega a ver al papá pues no quiere verlo. ¿Y qué sucede cuando no quiere verlo? Entonces el niño llora, que el niño no es hermético con el papá, se aprovechan de esas circunstancias y realmente lo que está pasando es el síndrome que le dan al niño. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Evitar
hablar mal de los padres, número uno. Si esa situación se da, entonces el padre debe de proponer que ese niño sea tratado por medio de un psicólogo, y más aún si no tienen un régimen de visitas establecido, pues entonces establecer el régimen de visitas legalmente para que por medio del Departamento de Psicología del Poder Judicial se pueda determinar por medio de valoraciones que efectivamente ese niño tiene ese síndrome, ¿verdad? Porque no es sano para ninguno, sea el padre o sea la madre, que le estén diciendo al niño que su papá es esto, que su mamá es lo otro, porque realmente estos niños son los que van a ser el futuro de nuestro país. Entonces, tenemos que empezar a construir en ellos bases sólidas. ¿Para qué? Para poder tener en el futuro realmente lo que es la familia, ¿verdad? Que es la base de nuestra sociedad. Entonces, todo empieza por nosotros. Creo que lo más importante aquí es que tanto papá como mamá tienen que, y la misma ley lo dice, en el momento que uno procrea un hijo, ambos son solidariamente responsables de esa educación, de esa manutención. ¿Para qué? Para formar niños estables, niños que van a ser el futuro de nuestra sociedad. Así es. Y ahora cuando ya no son tan niños, cuando son adolescentes y los papás incluso los agarran como paño de lágrimas o consejeros, Sí. y empiezan a involucrarlos y a que tomen partido en esto, Rafa, de cómo se afecta el adolescente cuando lo utilizo de esa manera. De hecho, Vero, ahora que lo pones, y el trabajo nuestro va muy de la mano con estas condiciones. La verdad es que a veces hay un divorcio que afecta aunque nuestros hijos sean adultos. Mira, yo he visto señores divorciarse de 60 y pico con hijos de 30, 40 años afectados. ¿Qué es lo importante de esto? O sea, que el divorcio no puede suponer una afectación psicológica a la estabilidad de los hijos en la relación con el padre o la madre. Suficiente tenemos con que a partir del divorcio o la separación habrá 2 casas, los martes y los jueves voy a ver al papá cada 15 días. Yo como hijo tengo que agarrar una mochila para ir a dormir a otra casa de viernes a domingo, de viernes a sábado. Suficiente tengo, ¿verdad?, con acostumbrarme a la llamada y a la presencia poco continua, como para estarle adicionando este montón de situaciones. En la adolescencia es muy peligroso a nivel emocional cargar a los hijos, porque todo resulta que yo llego y le cuento, mi papá me cuenta algo y la mamá empieza, y no me vas a decir, lo querés más, no confías en mí. Entonces, ese muchacho adolescente, ¿a quién le juega la lealtad? ¿Y qué puede pasar en este tipo de casos? No es una regla general, es solo un ejemplo. Bueno, si hay mucha presión y manipulación, entonces yo como adolescente me aíslo, me incomunico, me encierro, y ahí es donde a veces en un divorcio, en la adolescencia, hacemos asociaciones con grupos de amigos no tan sanos, porque es cansado. A ver, ¿por qué el muchacho tiene que contar? ¿Y qué? ¿La novia de tu papá es bonita y anda toda tallada? Y no se metas en Facebook y lo ve, o resuélvalo. Pero ¿por qué meter al muchacho en esto? Y luego, en la infancia, ¿verdad?, cosas tan simples como, mami, vea qué bonito lo que me compró mi papá, es súper lindo. Claro, es tu tata siempre, ¿verdad? Le queda muy fácil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como no estoy en el día a día, entonces hay un conjunto de resentimientos que se expresan y manchan lo positivo y crean un patrón de conducta negativa. Yo creo que es importante que entendamos que el divorcio implica una elaboración interna de perdonar al papá o perdonar a la mamá. Usted puede seguir enojado con la pareja, pero hay que hacer un proceso de perdón, porque el papá puede ser un excelente papá o la mamá una excelente mamá. Y a mí me ha tocado tristemente ver también muchos hombres que simplemente la mujer bloquea desde muchas perspectivas la relación. Bueno, eso sería hablar de alienación parental, pero no hay una razón real. Y yo creo que todavía los recursos legales no alcanzan como para un niño que está siendo bombardeado en lo negativo. Si al final el régimen de visitas está a favor del papá, si al final el niño no quiere, ¿cómo lo obligamos? Bueno, de hecho quería preguntarle al Dava eso, cuando los chicos ya tienen voz y voto para decir, no, es que yo quiero estar con papá o yo quiero estar con mamá, ¿cuándo se le toma legalmente esa opinión? Es a partir de los 12 años que los menores ya pueden perfectamente decidir con quién papá quiere estar. Es ahí donde él
por medio del padre, ¿verdad? Puede llevarlo ante un proceso judicial y manifestarlo abiertamente. Es cuando se les toma a ellos ese derecho, ¿verdad? Ese voto, ese voz y voto, como usted lo dice, de quiero ir a vivir con papá, quiero ir a vivir con mamá, independientemente de las causas, ¿verdad? Muy importante antes de esa edad, pues, ¿no? Quien va a optar por la guardacrianza va a ser la que en ese momento se definió, en el momento de un divorcio, de una separación, si es la mamá, y durante todos esos años, aunque el niño diga, me quiero ir contigo o no, las únicas formas de poder modificar esa guardacrianza es que existan motivos que realmente pongan en peligro ese niño con la persona que tenga la guardacrianza, ¿verdad? Pero es a partir de los 12 años que este muchachito pues ya puede venir a definir con cuál padre puede estar. También hay una situación muy importante que se ha estado dando en estos últimos tiempos, que es que ahora es muy dado de que hay un régimen de visitas y el niño dice, no quiero ir y punto. Entonces, por el principio superior del menor, entonces hay que ir y ahondar más, no es solamente el padre conformarse porque el niño dice no quiero ir, ¿verdad? Muchos padres dicen, es muy fácil, no quiere ir, no hacen por dónde, y realmente hay una situación que tienen que valorar, ¿verdad? ¿Qué es la razón? ¿Por qué ese niño, por qué ese muchacho está diciendo no quiero estar con mi papá o no quiero ir a ver a mi mamá, si fuera el caso? Entonces tienen que abordar ese tema porque no es simplemente, si bien es cierto, están los derechos superiores de los menores, estamos totalmente de acuerdo, pero no es solamente darles pues ese apoyo porque ellos lo quieren, no, sino es simplemente es buscar el trasfondo, ver qué es lo que está sucediendo. Hay una cuestión de límites también. Si estamos en una etapa, en una preadolescencia, pues los niños quieren hacer y deshacer lo que quieren, ¿verdad? Bueno, entonces esa es una parte muy importante, ¿verdad? De que tienen que también los padres tener sus límites y decir, estas son nuestras reglas, y si determinamos que durante tanto tiempo vas a estar con tu papá, es porque tu obligación es desarrollar ambos, padre e hijo, esa relación paterno-filial, o sea, poder compartir, poder darle ese legado sus padres a sus hijos, que no solamente en lo material, sino también en lo moral, en lo sentimental. También hay una familia por parte del padre, también hay una familia por parte de la madre, que también hay abuelos, hay tíos, hay primos, con los que ellos tienen que involucrarse y poder. ¿Para qué? Para poder formar una sociedad, para y complementar una sociedad, ¿verdad? Bueno, y para sumarle y para ir concretando, Rafa, ¿cómo logramos acuerdos en permisos, acuerdos en que si tiene edad para tener novio o no, en cuánto dinero le damos de su mesada para salir? ¿Cómo lo logramos? Sí, a ver, en el mundo ideal, un divorcio negocia bienes, pensiones, régimen de visitas, pero un divorcio no debería romper el universo de reglas de la paternidad y de la maternidad. No deberíamos divorciarnos de los valores que ya se construyeron cuando éramos una familia bajo un solo techo. Porque ahora vamos a seguir siendo familia en dos techos. Entonces, en el mundo ideal sería oportuno que si en casa de mamá se acuestan a las 8, que en casa de papá sea a las 8. Que si la semana previa a los exámenes no hay juegos electrónicos donde mamá, que donde papá no haya. También esto incluso podría pasar hasta por lo jurídico, ¿verdad? Porque cuando un padre o una madre tienen normas que contradicen el uso razonable del tiempo o puede exponer a los chicos, niños o adolescentes a situaciones de riesgo, sea afectivas, sociales o en el ámbito educativo, pues se puede recurrir a lo legal. Pero hay dos cosas que quisiera plantear. A ver, no hagamos perder recursos al Estado por un capricho de papá o un capricho de mamá. Muchas veces terminamos sometiendo a los niños a procesos de evaluaciones en psicología forense del Poder Judicial para resolver un tema de adultos, cuando deberíamos ser sensatos. Es la mamá, es el papá. Y hay dos cosas que son importantes. Los papás en esta situación deberían también, no son los compas de los hijos, no tienen que estarles dando plata, y cuando los hijos van a visitar al papá no es para entretenerse, para ir al cine, para pasear, porque a veces a la mujer le queda el rol del día a día, de la tarea de la levantada. Deberíamos entender que hay que tratar de no divorciarse de las reglas. Lo que pasa es que tristemente cuando nos divorciamos o nos separamos, lo hacemos mucho desde el enojo, el resentimiento y el fastidio. Y yo creo que uno debería divorciarse desde una idea más sana.
Nos divorciamos porque no funcionamos juntos y nos estamos haciendo daño. Divorciémonos para estar bien, divorciémonos para seguir adelante, divorciémonos para no lastimarnos. Pero Y no claro, esto que lastimar a estoy los... diciendo suena súper idealizado, ¿verdad? Y ahí es donde creo que el apoyo terapéutico, el apoyo legal correspondiente, le da consistencia e incrementa las posibilidades. Y en la adolescencia jamás nos podemos divorciar del acompañamiento con los hijos, porque a veces el divorcio legal implica el divorcio en la compañía, en la presencia, y eso siempre va a causar dolor y problemas emocionales. Muy bien. Rafa, Eslava, muchísimas gracias por su tiempo. Encantado de la vida. Por la información que nos han brindado tan valiosa para cuidar a esos tesoros que son los hijos. Muchas gracias a ambos. Encantado, un Gracias. placer.